Hola, 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 ¿cómo están? Aquí seguimos. En el pasado video les dije que iba a seguir hablando sobre lo que es la caja directa y continuamos hablando sobre la caja directa. Lo que quedamos de hacer es mostrarle cómo conectar una caja directa desde el bajo hacia la consola. Bien, entonces vamos a hacerlo utilizando ya los cables que tenemos acá. Me van a excusar con un poco con la cámara ya que estoy un poquito incómodo acá, pero vamos a tratar de hacerlo. Lo primero es que para conectar el bajo vamos a tomar, aquí yo tengo un bajo, ya, eso es un bajo, y aquí está el cable, este cable que sale del bajo. La conexión es la siguiente: este, que es el cable, un plug que sale del bajo, lo vamos a conectar a la parte de la caja directa que dice, míralo acá, donde dice ahí dice in y ahí dice out. En esa in, ahí vamos a colocar el bajo, ¿verdad? Ahí colocamos el bajo, ahí ya está la conexión. Y en out vamos a colocar el cable que va a ir, este cable, un cable que va a ir desde la caja directa hacia su planta de bajo. ¿Ves? Y para que llegue a la consola, entonces hay que conectar en esta parte donde dice low output. ¿Ves? Bien. Ahí vamos a colocar el cable que va directamente al mixer o consola. ¿Cómo es que está la conexión? Ok. Ven, ya quedó. Ahí está. Como ven, ya ahí la caja está conectada correctamente. Primero hicimos la conexión de acá, que esa es la que viene del bajo. De aquí, esa señal entra a la caja, sale por este cable que entra directamente a la planta de bajo. Eso es para mandar la señal a esta bocina directamente. O sea, usted va a utilizar eso como quien dice como monitor. Y esta que sale acá, entonces va a ir directamente a el mixer o consola. Que ahí entonces la señal va a pasar por lo que llamamos super bajo. Si ustedes se dan cuenta, estas son conexiones XLR diferentes a las que entran por aquí y salen, que son de un plot de un cuarto. Entonces, eso es todo en cuanto a la conexión del bajo hacia la consola. Ya de acá, este cable, el otro terminal, iría conectado a la consola. Claro está que usted tiene que controlar el brillo, tiene que bajárselo en la consola para que se escuche el bajo como es. Y su consola tiene que tener, o sea, eso tiene que ser en un equipo que esté dividido. Que haya bocina de media, bocina de bajo y pase, y también los altos. O que esté dividido en dos, media y bajo, pero que estén los bajos divididos. Así tendrá un mejor sonido. Otra cosa es que si usted tiene un problema en algún equipo como el piano, vamos a suponer, eso se me presentó tiempo atrás, y usted ha cambiado ya de cable en varias ocasiones y sin embargo los cables le siguen dando un sonido como un problema de tierra, un chirrido como diríamos nosotros. Esta caja también sirve para eso, para eliminarlo. Acá tenemos un interruptor que dice left, y tiene otra señal ahí. Entonces ustedes se dan cuenta, cuando usted cambie el interruptor, todo sonido molestoso que tenga su piano o cualquier otro equipo, puede ser también una guitarra eléctrica, lo va a cambiar. O sea, lo va a eliminar totalmente. A veces uno no sabe cómo eliminar eso porque a veces uno cree que es que el cable viene mal o es que... Pero yo cambié cable nuevo, hice de todo y como quiera seguía con el problema. Así es que esa caja le sirve para muchas cosas.
esto es todo en cuanto a la caja directa y muchas gracias.